Buen día, niños. En esta nueva sesión vamos a continuar con nuestro tema, los conflictos en los cuentos. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior conocimos los distintos tipos de conflicto que existen en los cuentos y cómo estos le dan una trama más entretenida al cuento. Vamos a tener un breve repaso y algunos ejemplos de tipos de conflicto. Y luego de esto vamos a jugar en la aplicación Kahoot, que ustedes ya conocen porque hemos trabajado en sesiones anteriores. Ok, vamos con el repaso. Tenemos el conflicto bélico. El ejemplo dice así: somos obligados a realizar trabajos forzosos, nos separan de nuestras familias y nada podemos hacer por ellas. Nuestros hijos nunca más vieron a sus padres, los mataron. Los alemanes nos miran con desprecio. Simplemente el hecho de ser judíos nos da la derrota ante ellos. Acá tenemos un ejemplo de conflicto bélico. Ejemplo de conflicto político. Arraigados en el poder, la familia dominante, solo buscan enriquecerse entre ellos sin importarles siquiera que ni aun un bocado de pan tienen algunos para pasar el día. Quizás el poder no es malo, los malos son quienes tienen el poder establece orden, pero las personas en él lo manipulan a su conveniencia. Acá vemos que en esta historia el conflicto que se desarrolla es un conflicto de tipo político. El conflicto social y cultural. Vamos con el ejemplo. Dice así: ¿cómo podría él esconder su piel morena? Donde quiera que vaya será su carta de presentación. No los juzgarán por sus habilidades o conocimientos, aunque estos podrían ser de gran ayuda a su nación. Puede palpar la incomodidad de los demás ante su presencia. ¿Por qué su color de piel debe ser algo que le juegue en contra? Acá vemos un conflicto social y cultural de una persona de raza negra y que tiene dificultades para desenvolverse en una cultura de raza blanca. Tenemos el conflicto interior. Vamos con el ejemplo. ¿Soy culpable ante la ley? ¿Esconder el secreto de mi hermano me convierte en cómplice? Ojalá hubiera robado un dulce de supermercado o matado al gato de la vecina. ¿Pero por qué asesinar al hijo de mis suegros? ¿Cómo puedo darles la cara ahora? Yo he visto el gran duelo de ellos, cómo cada mañana al despertar se cuestionan sus acciones o si de algún modo podrían haber evitado lo sucedido. Y más aún, como nada satisface su deseo de venganza porque el culpable no es atrapado. Pero la verdad sale a la luz tarde o temprano y siempre traerá decisiones consigo. Acá vemos que el conflicto del protagonista es que su hermano es quien mató al hijo de sus suegros y él no lo sabía, pero ahora lo sabe. Entonces no sabe qué decisión tomar, proteger a su hermano o decirle la verdad a sus suegros. Tenemos el conflicto amoroso, el más conocido. Vamos con el ejemplo. Dice así: ella es la más hermosa de la escuela. Jamás se fijaría en un ñoño como tú. Si hasta tu madre le debe dar vergüenza salir contigo. Yo en tu lugar voy a buscar novio al club de ciencia. Quizá ahí encuentres a alguien como tú. Pero ya olvídate de Lucía. Ella está hecha para estar con alguien como yo. Salió corriendo de la clase. Dentro de sí sabe que niñas como Lucía suelen ser muy superficiales y eso lo hace dudar. Sin embargo, la conoce. Su corazón no se inclinará por un matón como Brad que solo quiere estar con ella para lucirse por la escuela. Aquí vemos el caso de un, un joven que quizás no es muy guapo físicamente, pero está enamorado de una niña que es muy popular y es amenazado por un matón que quiere estar con la misma niña. Y este matón le amenaza, entonces vemos que este personaje sufre por amor. Tenemos el conflicto familiar. El ejemplo dice así: la eterna rivalidad de su familia, los Smith, contra los Robinson, le impedía encontrar la ayuda que solo Peter Robinson, quien era el único médico del pueblo, le podía brindar. Una situación decisiva. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Acá vemos que el protagonista está
entre la espada y la pared porque tiene que recurrir a un personaje de la familia que es rival con su familia. Y tenemos el conflicto con la autoridad. El ejemplo dice así: pero mi padre, el gran soldado, destacado y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, no imagina la vida sin ver a su hijo convertido en soldado. ¿Cómo podría ir tras mis sueños de ser un escritor reconocido? Sería abandonado y desterrado de la familia por escoger otro rumbo, pisoteando el honor de una gran familia guerrera. Acá vemos el conflicto de este joven que quiere dedicarse a ser escritor, pero la autoridad de su papá le hace tener que decidir ser lo que su papá quiere que él sea. Entonces aquí el personaje está en conflicto contra la autoridad de su padre. Tenemos el conflicto de relación. El ejemplo dice así: se empeña en destruir todos mis intentos por llegar al equipo de fútbol. Siempre está tendiéndome trampas y avergonzándome frente a todos, pero esta ocasión no se saldrá con la suya. Acá vemos que nuestro personaje tiene un enemigo eterno. Siempre le está tratando de boicotear sus planes. Y este es un conflicto de relación. Ok, llegó el momento de ver cuánto saben ustedes. Así que les invito a unirse al Kahoot para que podamos jugar. Voy a mostrar la pantalla. Ok, ahí está. Vamos a comenzar. ¿Qué tipo de conflicto tenía Hansel y Gretel con la bruja? Siete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, acá podemos ver que el conflicto es de tipo cósmico porque se estaban enfrentando con una fuerza superior. Esto quiere decir que la fuerza de la bruja era superior a la de estos dos niños, ya que tenía capacidades sobrenaturales. Vamos con la siguiente pregunta. El conflicto dado entre el Caperucita Roja y el lobo era de relación. Si su respuesta fue verdadero, respondió correctamente. El lobo era enemigo de Caperucita y quería impedir sus planes de llegar a ver a su abuelita. Vamos con la siguiente pregunta. Los conflictos de tipo social son aquellos en que se enfrenta el personaje principal contra un enemigo. Si su respuesta fue falso, respondió correctamente, porque los conflictos de tipo social es cuando un individuo o grupos de individuos se enfrentan contra la sociedad, contra su cultura. Y cuando dice que el personaje principal contra un enemigo, eso se refiere a un conflicto de relación. Continuemos. El conflicto del cuento de los tres cerditos es de relación, ya que los tres cerditos se enfrentan a un mismo enemigo.
Si su respuesta fue verdadero, lo felicito. Es la respuesta correcta, ya que los tres cerditos tenían este reto de hacer una casa muy resistente para que el lobo no la derribara. Siguiente pregunta. La Cenicienta enfrentó un conflicto de tipo social, ya que se enfrentaba contra la autoridad de su madrastra. Muy bien. La Cenicienta tenía un conflicto de tipo social y también puede haber alguien pensado que tenía que ver con la autoridad. Así que un conflicto de tipo social o un conflicto contra la autoridad está correcto. Siguiente. ¿Qué tipo de conflicto vivió Pinocho? Pinocho vivió un conflicto de tipo interno. Recordemos que Pinocho, él cuando cobra vida comienza a ir a la escuela como los niños normales y es influenciado por niños que no hacían el bien. Entonces él fue hechizado a que cada vez que mintiera le creciera la nariz. Entonces él tenía un conflicto de tipo interno, tenía que decidir por hacer lo correcto o no hacerlo. Siguiente. Corresponde a la batalla entre dos bandos, como por ejemplo las guerras. ¿A qué se refiere esta definición? ¿Qué tipo de conflicto? Es el conflicto bélico. Siguiente. Los conflictos familiares son aquellos en donde un individuo o un grupo se opone a la autoridad. Falso. Los conflictos familiares son oposiciones entre dos clanes familiares, como su nombre lo dice. Siguiente. Los conflictos políticos se caracterizan porque se oponen entre sí personas con distintas ideologías. Verdadero. Recordemos que los conflictos políticos tienen que ver con ideologías de las personas que se oponen unas de otras. Bien, los felicito por esta clase, espero se hayan divertido con el juego y también hayan visto sus conocimientos. Si tienen dudas pueden volver a revisar esta clase y la anterior para que así en la siguiente sesión puedan incorporar lo que han aprendido en su creación del cuento que estamos trabajando y puedan incorporar un conflicto que ustedes escojan y que sea el que consideren más adecuado para su cuento. Que tengan un muy buen día y me despido con un abrazo. Hasta luego.